Y saludamos aquí en Sapiens a Xavi Cerro, informático, químico, analista y sobre todo gran colaborador de Sapiens. Xavi, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué es este ruido? ¿Qué ha pasado aquí? Estoy aquí luchando yo con el micro y los cascos. Sí, con los cascos. Es que no es inalámbrico. Y los cables tienden a enredarse, ya lo sabemos que tienen vida propia. ¿Tú no has ido a pescar nunca al mar con red? No tengo tanta paciencia. Por no decir que el hecho de matar a cualquier bicho si no me lo voy a comer, pues digamos que no me atrae en absoluto. Pues durante mucho tiempo fui con pescadores a conocer el noble arte de la pesca y mérito tiene cuando tienen que sacar el pescado de aquel entramado tan complejo de mallas. Realmente hay que tener algo más que paciencia. Xavi, antes que nada quería felicitarte por el último programa que hicimos contigo, que hace poquito pues lo compartimos con todo el mundo y que tiene pues muchísimas personas que lo han escuchado y sigue creciendo, que titulamos pues algo un poco así como tétrico, ¿no? Pero que bueno, que iba relacionado con la marca de la bestia y no entendiendo con una bestia de rabo y cola prolongada, escamosa, ni bañas, sino no, de algo tecnológico muy potente. Y repito, te felicito. Bueno, gracias. Parece que me toca. Como siempre decimos, ¿no? No intento crear idea ni una línea de pensamiento, sino más bien el hecho de que la gente, digamos, pueda sacar sus conclusiones, ¿no? Lo decimos repetidamente. O sea, hace poco, digamos, pues empecé también, ¿no?, a interactuar un poquito con el canal de YouTube y también os puedo decir que tanto acepto a aquel que me dice, oye, que está de acuerdo conmigo, fantástico, como el que no lo está. Sus razones tendrá. La cuestión es de que yo creo que tener información alternativa siempre es bueno para poder, digamos, o reafirmarnos en nuestras creencias digamos, o cuestionárnoslas, ¿no? Yo creo que es un trabajo humano. El ser humano que se cree completo, que no está abierto a nuevas ideas, a nuevas inputs de información, para mí es una persona que se está perdiendo gran parte del mundo. El mundo es muy complejo y las verdades son múltiples, entonces hay que aceptar, como mínimo escucharlas. Y hay muchísimas de las cosas que también hay en estos medios alternativos, ¿no?, de los que quizás nos encontramos, de las que discrepo enormemente. Pero hay otras que me hacen cavilar, pensar y decir, ostras, ¿y si tienes razón? Porque la cuestión es de que la verdad absoluta está muy lejos de nuestro alcance como ciudadanos. Es decir, la verdad absoluta, esto es como un asesinato. Lo que pasó lo saben la víctima y el asesino. La víctima está muerta y el asesino ha desaparecido. Y la víctima es la verdad. Entonces, solo el que asesina la verdad sabe realmente qué es lo que sucedió. Aquel que estaba presente, aquel que lo vio de primera persona o cometió el acto es el que sabe lo que ha sucedido. Fijaros lo que decíamos hace una semana o dos, ¿no?, que precisamente testigos presenciales de muchos actos nosotros los ignoramos. Creemos que lo que nos dicen es falso y nos creemos versiones oficiales fabricadas, confeccionadas por medios oficiales que se han informado porque le ha contado el periodismo en sí. Daros cuenta qué punto hemos llegado, ¿no? La veracidad de la información, y todos lo sabemos, por las películas, digamos, se han ocupado mucho de decirlo, ¿no? Un informador, un periodista protege sus fuentes, ¿vale? Pero si veis, por ejemplo, es una película, mira, que vi hace poco, la de Zona Verde, Distrito Protegido, me parece, Green Zone, que habla pues de la guerra de Irak y las armas de destrucción masiva, ¿no? Y hay un momento, una escena que dice, pero alguien cotejó esa información. Hemos ido a la guerra con una información no contrastada. Pues bueno, esa frase que se dice en esa película y seguro que muchísimas más, es un poco el ejercicio que nosotros tenemos que hacer. Yo puedo decir cosas, Ferran aportará cosas a vosotros oyentes, que os pueden sonar a lo mejor disparatadas o alocadas incluso, ¿no? En el mejor de los casos. Me voy a decir que seguro que habrá muchos de vosotros que diréis, pero más que dicen tonterías esta gente. Bueno, pero rebáteme la tontería, dime que no es posible. Y me convencerás tú a mí. Yo estoy abierto a que me convenzan de lo contrario. Entonces yo lo que me gustaría es construir un diálogo positivo, ¿no? Decir, agradezco enormemente aquellas muestras de felicitación que tenemos en los canales donde nos dicen, oye, pues muy bien, estoy de acuerdo, pero cuando hay una persona que es crítica con nosotros, agradecería que me dijera por qué. Porque al igual yo me equivoco. Soy conocedor de que no soy el asesino y por lo tanto no conozco todas las caras de la verdad. Mira, lo que sí que te tengo que decir, Xavi, por ejemplo, Jordi P. hace un comentario hacia ti excelente en el anterior programa que está ya en YouTube. Robert Mer también, desde Brasil, Doni,
desde, a ver, desde dónde, a veces no ponen desde dónde, pero Viviana Val también dice, me encantó, ¿por qué no aplican esta técnica a toda la gente que maneja una nación? También desde, a ver, lugares, hay sitios que ponen y otros que simplemente ponen el comentario como, pues, interesante, ¿no? Juan Pablo Urbe. Oye, pues esto siempre gusta, ¿no? Porque la comunicación, gracias a Internet, ha permitido algo que sobre una información tú puedes opinar, que antes esto era imposible. Y nosotros siempre dejamos que opinen, mientras no insulten, pero la crítica, la El opinión, respeto tiene que esto ser es fundamental, interesante. por supuesto que sí, eso ha de ser la piedra angular de todo diálogo. Pero sí, obviamente para el ego va muy bien que te feliciten, pero las que me resultan interesantes son los que discrepan. Los que discrepan, porque me gusta saber sus motivos, ¿no? Y entonces hay una diferencia muy grande entre entender y compartir. Yo cuando una persona no opina igual que yo, me gusta, digamos, comprender por qué piensa así, aunque no comparta su pensamiento. Entonces, digamos, es el ejercicio. Pues bueno, hoy vamos a dejarnos ya de esta intro. Vamos a hablar de la marca de la bestia un poquito más. Vamos a hablar de la segunda parte quizás, ¿no? La marca de la bestia 2.0. Y es que hoy os traigo una información de una serie de inventos o descubrimientos o tecnologías que pese a que no son nuevas, porque no están aquí desde hace 2 semanas, digamos que ahora la comunidad internacional está empezando a publicar digamos, en las publicaciones especializadas los primeros frutos de este tipo de tecnologías. Bien, lo primero que voy a mencionaros hoy es un nuevo tipo de tecnología que se podría definir como electrónica biodegradable. ¿Vale? ¿Qué significa esto? ¿Que nuestro ordenador se puede descomponer en la naturaleza? No. Bueno, este invento, ¿vale? Es un wearable, sería la palabra en inglés, un portable biométrico degradable. A ver, un Es momento, decir, antes de que la cosa vaya a más. A ver, saludamos. Hola, buen día, buenos días. Buen día. Hay una persona que también te quiere felicitar y es colaborador nuestro. Digo, pues díselo en persona. Charlie, Xavi para ti. Hombre, felicitarlo porque es muy claro, muy conciso, estupendo, oye. Yo estoy maravillado cuando lo oigo. Quiero muchísimas gracias. felicitarlo. Quizás es herencia de mi educación científica, pero intento Ya no ser se muy trata claro. científicamente, ya no se trata. Se nota algo, que existe algo, ¿eh? Gracias. Estupendo, Me, magnífico. me he ruborizado, aunque no me No, veas. pero tranquilo. Bueno, ruborizado es la parte encubierta de emocionado, ¿eh? Porque lo tenemos emocionado. Mira, ¿eh? Un tierrón aquí fuerte, deportista y tal. Bueno, eso es bueno, que nos recuerda que somos humanos cuando nos emocionamos, valga la Esto es lo redundancia. principal, el espíritu por delante de todo. Gracias, Charlie. Venga, chao. Bueno, pues mira, ¿ves? No se puede empezar mejor el programa, desde luego. Sí, 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 sí. Ahora hay que estar a la altura. Vamos a seguir hablando de la marca de la bestia, la segunda parte, porque esto sube en octavas. Sí, este descubrimiento o invento que están desarrollando en la Universidad de Missouri, ¿vale? Allí en Estados Unidos, que es donde se inventan todas estas cosas chachis, básicamente utilizando papel de oficina y un lápiz, ¿vale? Sin nada más, ¿eh? No penséis que hay más. Nos dibujan circuitería en la piel. Esa circuitería, ¿vale? Digamos que se convierte en un sensor, en un electrodo. Los electrodos son pequeños circuitos eléctricos. ¿Estás hablando, Xavi, de un wearable electrónico? Bueno, te estoy hablando de que podríamos coger un trozo de papel de oficina Sí. con un dibujo, que eso se pega a la piel. Como si fuera un tatu de estos que nos poníamos de jovencitos. Sí, más o menos, porque el grafito Sí. que es de lo que están compuestos las minas de los lápices, que es carbón, pero es grafito, ¿vale? Es un carbón especial. Digamos, es 95% carbono puro prácticamente y es un gran conductor. Todos habréis oído hablar en los últimos meses del grafeno. ¿Vale? El grafeno, ese material tan fantástico que nos iba a solucionar la vida, porque es un semiconductor que se puede convertir en un superconductor en unas determinadas circunstancias y que básicamente era como un tubo de átomos de carbono formando una especie de tubitos, ¿no? Que por cierto, ahora ha salido el borofeno, ¿vale? Y que lo ha desbancado, sí. Bueno, es un compuesto parecido al grafeno, pero en vez de con átomos de carbono, está hecho con átomos de boro, ¿vale? Parece ser que va a ser más flexible, más duro que el material propuesto con el grafeno, pero
Aquí hay una cuestión importante y es que el boro es mucho más escaso en la Tierra, mucho más difícil de obtener que no el carbón. El carbono, porque es mucho más común. De hecho, podríamos hacer grafeno de las personas humanas porque tenemos carbono, mientras que el boro es muy escaso. Pero bueno, no voy a entrar en estos nuevos materiales, hoy no toca, ¿vale? Sí voy a hablar de estos estatus. Imaginaros a la práctica que un señor viene con un lápiz, os dibuja una especie de cenefa muy chula en la piel y eso es realmente un sensor. Ese sensor puede utilizarse para medir la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el pH del sudor, de la piel, el ácido úrico y la glucosa que tienes en el cuerpo, la temperatura de la piel, por supuesto. Hombre, al decir ahora la temperatura, Xavi, me haces pensar en la situación que nos movemos, poder identificar las personas que tienen fiebre para que tomen las medidas sanitarias oportunas. Ejemplo, esto puede ser interesante. Electrocardiogramas puede hacer, electromiogramas también puede hacer, ¿vale? O medir los ritmos alfa, beta y teta de la cabeza. Porque es un sensor. Wow. Cualquier aplicación médica donde vosotros vayáis al hospital y os pongan esos sensores blancos con pegatina tan chulos que nos pegan a la piel pegados a un cable, ¿vale? Y nos conectan a una máquina, lo puede hacer este tatu de grafito, ¿vale? Hasta aquí, ¿vale? Está chachi, ¿no? Porque dices, es más económico, permitirá tener este tipo de sensores electrodos al tenerlos dibujados en la piel y desaparecen al cabo de una semana, como decía esto, como los tatuajes de henna, ¿vale? Digamos que lo hacen mucho más económico. Hasta aquí es un invento fantástico. Pero ahora os pregunto yo, ¿y si no fuéramos conscientes de que tenemos estos circuitos pegados a la piel? ¿Y si nos vamos a un evento, concierto, un partido de fútbol, nos regalan camisetas con dibujos intrincados o no, porque podríamos verlo o no verlo, ese patrón de grafito, que se nos pega a la piel y esa camiseta lo que hace es un receptáculo de datos y empieza a recoger esos datos para emitirlos? Ahí va. Sabemos que existen tecnologías de wearables, ya hemos hablado de ellas, que pueden cargar pilas a través del calor corporal. Un circuito podría ser una antena. Podríamos tener una camiseta que recoge nuestros datos biométricos, que a la vez tiene un circuito que es una antena, que se alimenta de nuestro calor y envía los datos a un receptor cercano. Esa tecnología es posible. Entonces a mí me preocupa no el hecho de que se fabriquen estas tecnologías con esas evidentes mejoras médicas o ventajas que nos va a dar en el ámbito médico, sino el uso que se puede hacer de esas tecnologías sin nuestro consentimiento, ¿vale? La semana pasada estábamos hablando de que las, Starlink de Elon Musk, su futuro probablemente era la venta de los metadatos de sus usuarios. Por lo tanto, esa red quedaba claro, como muchas redes, hemos visto lo de Google Analytics y todas estas filtraciones que existen en las grandes compañías tecnológicas, ya nos han dejado muy claro al ciudadano de que ellos se dedican a vender todos esos metadatos, porque hay muchas partes interesadas en ello. Hablamos hace 2 semanas del ID 2020, del señor Bill Gates, de ese supuesto chip que nos quiere implantar para recoger también toda una serie de información, no solo para identificarnos, porque había partes interesadas que estaban invirtiendo en ese proyecto. Ahora mismo el valor más importante que tenemos como seres humanos en la humanidad que nos toca vivir ahora, siglo XXI, son los datos que generamos. Eso es nuestro mayor valor. No es ese valor a lo que sea, digamos, quizás reducido el valor del humano, a los datos que yo genero. Porque esos datos que yo genero, esos metadatos, hay quien le interesan. Mira, le interesan al que me quiera vender algo. Porque si saben mi perfil de gustos, me dan publicidad dirigida. Ay, si yo lo hace el navegador. Le interesa a las aseguradoras, porque no le podré esconder mi estado de salud. No tendrán que fiarse del informe de un médico que no es de su propia compañía. Ellos pueden recoger los datos directamente de mis biométricos. Ah, sí, eso ya lo tenemos, porque tengo yo un reloj que es un wearable de estos, que me mide la frecuencia cardíaca y se va a una aplicación del móvil. A lo mejor el del móvil ya lo está vendiendo también. ¿Veis por dónde voy? Me imagino, ¿no? Nuestros datos se han convertido en algo fundamental. Nuestro móvil recoge datos continuos de dónde estamos, de dónde dejamos de ir, qué nos gusta, qué lugares visitamos, y nos animan a ello, nos dan puntos. Dime cuando vayas a tal sitio, te voy a convertir en un Google, no sé qué, máster de trotamundos, y te doy puntos. Es decir, todos estos datos nosotros los estamos regalando ahora.
La tecnología que usamos es tan guay del Paraguay, si me permitís la expresión arcaica, porque esto es ya de viejo, que nosotros hemos parado a pensar de que estas herramientas nos las han puesto para hacer minería de datos de nosotros mismos. Y nosotros los regalamos sin ningún problema. Y hace muchos meses y en varios programas lo he dicho. Si tú te acercas a un desconocido y le preguntas, hola, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿No te gusta ir de veraneo? ¿Tienes hijos? ¿Estás casado? ¿Te gusta la paella, verdad? No, y todas estas preguntas nos dirá, pero, oye, ¿usted de qué va? Y sin embargo lo compartes públicamente en un perfil de Facebook, de Twitter, de LinkedIn. O simplemente aceptando unos textos que nadie se lee. Bueno, exactamente, un disclaimer, ¿vale? Que dice que todos esos datos no son propiedad tuya, que son propiedad de... ¿Vale? Pero en este caso sería el más claro, ¿no? Se nos acerca un desconocido, imaginaros, pues yo qué sé, ¿no? Os acerquéis a una mujer que os guste, o un hombre, o lo que sea, y empecéis a hacer preguntas de este estilo. Os va a decir, con todo el recelo que, digamos, es innato a la raza humana, que son esas preguntas. Sin embargo, lo estamos compartiendo. Me haces pensar una cosita, Xavi, permíteme. Para darle un poco así de un contexto más divertido, quizás. Imagínate que hay una chica o un chico que le gusta otra persona, pero no sabe cómo entrarle, que esto ya se está configurando, pero puedes acceder a una serie de datos y esto puede facilitar las relaciones de pareja, en el sentido que puedes entrar, oye, creo que el perfume que te has puesto que huele tan bien es un Chanel número 5, pero es que tú ya tienes los datos de que ha comprado el Chanel. ¿Puede ir esto de forma así anecdótica a niveles muy, muy, muy profundos? Bueno, vamos a hablar de más realidad todavía. Cualquier empresa que se precie, cuando contrata a una persona para un cargo de responsabilidad, se le hace una investigación de sus perfiles y redes sociales. De hecho, hemos descubierto, a posteriori, que, por ejemplo, habían ciertos agentes de la ley, ¿vale?, que han cometido, digamos, o se han extralimitado en el desempeño de sus funciones, y posteriormente se ha visto que en sus redes sociales pues ya eran una persona con un perfil psicológico bastante xenófobo, ultraderechista y un poquito, digamos, marcadamente fascista. ¿Eso qué significa? Pues de que quizás en ese cuerpo no se hizo esa investigación. ¿Dónde empieza y dónde acaba la libertad personal? Bueno, es una cosa que todavía está ahí a debate, que como hemos dicho muchas veces, las leyes siempre son reactivas y van muy por detrás del uso de las tecnologías, pero sí que está claro que pienso yo que la lógica nos dice que una persona que tenga que ser agente de la ley tiene que ser una persona comedida, tiene que tener un estudio psicológico que no sea tendiente a la ira y a desenfundar y pegar tiros así inmediatamente, que sepa controlar los nervios y que sea una persona tolerante, abierta y receptiva. ¿O no? ¿Por qué dices o no? Muy fácil. Si los cuerpos de seguridad, y os hago una reflexión así ahora que me viene a la cabeza, ¿vale? A raíz del tema de, por ejemplo, del señor este que murió, el Pieza que se cargaron en Estados Unidos, ¿vale? El delincuente este que se cargaron. Sí. Sí, policías está el límite, pero un delincuente de cuidado. ¿Cómo es más efectiva una policía? Y ahora yo os traslado esta pregunta. Teniendo gente que piensa, que es comedida, que es serena, que es ecuánime, o teniendo gente propensa a la violencia, gente propensa a imponer su ley y que no se le cuestione, a no cuestionar las órdenes que reciben. Aquí entramos en un terreno bastante fangoso, que no me quiero meter porque sería igual de inapropiado que decir que todos los políticos son unos ladrones y unos charlatanes y unos mentirosos. No todos lo son. La clase política, sí. Lo mismo pasa con las fuerzas de seguridad y los soldados. No todos los soldados, no todos los policías son mala gente ni son malas personas. Hombre. Tengo un hermano que es agente de la ley. Y muchos amigos tenemos. Pero como cuerpo institucionalizado, premia comportamientos totalmente de descerebrado, haz lo que se te ha mandado y no te lo pienses. Y lo vemos continuamente. Pero esto no todos los países, Xavi. Correcto, no. Y desde el principio de la historia de la humanidad, no estamos hablando que sea algo de ahora ni nada. Un buen soldado es el que ejecuta las órdenes sin pensar. Cualquier película, cualquier libro nos lo va a decir. Hay que ser una persona que no se cuestione, que por una idea, aunque sea falsa, sea capaz de las máximas atrocidades. De hecho, el máximo exponente lo tuvimos en la Segunda Guerra Mundial con las tropas de Adolf Hitler, que no le juraban lealtad al Estado, recordadlo, ni a Alemania, le juraban lealtad a Adolf Hitler y a sus ideales.
Y fijaros lo que desencadenaron. Esto estaba inscrito en las dagas de las SS, ¿no? Mi Correcto. honor es mi lealtad. Correcto. Y fijaros que, bueno, pese a tener la suerte del diablo este hombre, lo intentaron asesinar un montón de veces, un montón de oficiales, la inmensa mayoría le seguía. La inmensa mayoría no se cuestionaba esas verdades, aunque sabían que no estaba bien. Entonces, ¿vale? ¿Qué es lo que conviene realmente? Todos los seres humanos creo que tenemos una moralidad, ¿vale? Innata, intrínseca a nosotros, que es correcta, que sabemos diferenciar lo que es bien y el mal, pero tenemos muy claro que para poder gobernar, que para poder dirigir, que para poder controlar una sociedad, hacen falta un tipo de personas muy concretas, con unas características muy concretas. Porque si no, imaginaros, y han sido escenas que nos hemos visto y han impactado a la sociedad, la famosísima foto de la plaza de Tiananmen, con aquel señor con las bolsas de la compra delante de los carros blindados. Aquel soldado tenía conciencia de no tenerlo, ese tío le pasan por encima. Y ha pasado en muchos más lugares del mundo donde las tropas se han negado a disparar contra sus ciudadanos o porque ya era, digamos, habían cruzado los gobiernos un límite. Pero fijaros hasta dónde llevaban a este tipo de personas. Entonces, tener una cosa muy clara, cuando hablamos de quién nos dirige, ya no hablamos ahora, me salgo de los cuerpos de seguridad, me salgo de los soldados, hablamos de todo, de la clase política, de los que gobiernan, tener muy claro que una cosa es la ética humana universal y otra cosa es que tienen muy claro quién tiene que estar en cada puesto por sus aptitudes. Entonces, no os quepa duda que todas las personas que están ahí arriba, que todas estas personas que nos gobiernan, que nos controlan, van a aprovechar hasta el último elemento para seguir ejerciendo ese control y esa manipulación. Por lo tanto, cuando yo os traigo un invento aquí, como es el tema este de los tatus hoy, de los tatus de lápiz, ¿vale? Hay que pensar, o a mí me gusta pensar, que todo invento que pueda hacer el bien, hay que buscar cuál es su aplicación para el mal. Porque seguro que alguien lo ha pensado. Un poquito como hablamos la semana pasada con lo del 10.º hombre. Nosotros tenemos un invento que es bueno para la humanidad, que parece ser que él solo nos va a aportar ventajas. Estamos obligados a pensar quién puede darle un mal uso a esa aplicación. Porque si es posible que le den el mal uso, probablemente alguien le dé un mal uso. Si no lo regulamos, si no lo controlamos, si no lo legislamos y lo dejamos en el limbo, como pasó con la clonación, recordadlo, ¿vale? El problema que había con el tema de la clonación, de si estaba o no estaba, digamos, legalizado, si se podía hacer con humanos o no, solo con embriones. Hubo un gran debate en torno a este tema, porque no había regulación. Este tipo de inventos lo que nos tiene que hacer ver es qué pasaría si alguien lo emplease para. Y lo más importante, si pillamos a alguien utilizando eso para hacer eso otro, es decir, regalarnos, como os he dicho, camisetas, por ejemplo, en un concierto y esas camisetas recogen sin nuestro consentimiento un montón de datos biométricos para su posterior uso o venta, ¿le puede caer alguna multa? ¿Está permitido? ¿No está permitido? ¿O habrá letra pequeña en la camiseta que ponga no me responsabilizo de los datos recogidos por el uso de la camiseta? Esa es la cuestión que yo os traslado hoy. Y una cuestión, este desarrollo científico, que ahora parece casi imposible, pero que ahí está, y que seguramente a alguien se le ocurrirá comercializarlo al por mayor y dejaremos de llevar muchos dispositivos porque estará implementado al principio de forma física, ¿no? Pero después dices que se desaparece. Fíjate, lo han desarrollado Yadong Chu, Gang Zhao y Qin Huifei. O sea, ¿cómo es que los chinos tienen esta capacidad de inventiva que se sale un poco por la media de la inventiva internacional? Bueno, eso tiene una fácil respuesta. Y es un poquito quizás la causa de por qué la monopolaridad del mundo centrada en torno a los Estados Unidos está cambiando a una multipolaridad como mínimo o un eje más centrado en el bloque asiático. La población que tiene China, con sus 1.100 y algo millones de habitantes, si no me equivoco, India le va a la par con otros 1.100 prácticamente millones de habitantes. Perdón, se me ha caído un objeto en la mesa. Entre esos dos países hacen prácticamente una cuarta parte de la población mundial. Más lo que ya comenté hace unas semanas, que el sistema chino ha heredado del sistema comunista de Mao el tema educativo. Y es que una persona que vale tiene los estudios pagados toda su vida.
no tiene que pagar ni un duro. Y entonces sí que es cierto que cuando acaba la carrera, siendo un ingeniero aeronáutico, no va a tener el sueldazo ni los Mercedes que tienes en Occidente, pero eres ingeniero aeronáutico con conocimientos. Ese país genera el solo tantos ingenieros cada año como el resto del mundo occidental. Entonces, obviamente tienen una ventaja tecnológica enorme, que es la del personal formado. Ahora que hablamos de China, permíteme, es actualidad. ¿Qué opinas sobre esta científica, esta viróloga china que acusa a su país de encubrir el innombrable y ha huido a Estados Unidos? Bueno, ¿a alguien le queda duda de que esto es una especie de contubernio mundial? Es decir, los chinos sabían que tenían un problema, los chinos, para proteger su reputación comercial y mundial, lo esconden, pero es que luego los, digamos, medios internacionales encargados de velar por la salud mundial tampoco es que se puedan tirar flores, porque no reaccionaron, no hicieron nada hasta pasados muchos meses. Y que yo sepa, China no se negó en ningún momento a que le mandaran médicos allí a mirar qué estaba pasando. Mira que dice el rotativo del Confidencial, dice: los contactos de esta científica china, Li Meng Yan, le confirmaron ya el 31 de diciembre del 2019 que el innombrable se transmitía de persona a persona, algo que China y la propia OMS no confirmó hasta varias semanas después. Que te den la razón a toro pasado es fácil. También hay que entender que cuando se hace un anuncio a nivel mundial desde una institución hay que estar muy seguro de lo que se dice. Es lógico que una persona pueda tener la información antes que a lo mejor el organismo oficial, pero también se puede equivocar. Si la persona se equivoca, es su carrera, su reputación la que queda dañada. Si una organización como la OMS o como China se equivocan, no puedes alegar desconocimiento o ups, me he equivocado. Puede crear que me has engañado a propósito, podemos creer de que no tienes ni idea de lo que estás haciendo, entonces las consecuencias son mucho más graves. El tiempo entre lo que dice un científico y una organización pues es normal. Por otro lado, tener claro que con este confinamiento, bueno, con esta enfermedad del bicho, todos los que digamos son incómodos o no van con la línea oficial están cayendo misteriosamente enfermos y siguiendo las noticias. Y algunos mueren. Aquellos que son muy incómodos han muerto y han tenido la mala suerte de desarrollar un síntomas muy graves. A ver, mirar el origen. Cuando tú el origen, y nosotros lo hacemos, ¿no? Como seres humanos, cuando nos cuentan algo, nos cuentan un rumor, siempre nos fijamos en de dónde sale, ¿no? De dónde sale ese rumor. El rumor, pues si sale de una persona que no nos ofrece ninguna credibilidad o ningún respeto, pues vamos a tener un condicionamiento. Si esa persona la tenemos por una persona recta, veraz y sensata, pues vamos a opinar otra cosa. Si sabemos que este virus se crea, porque ya eso creo que es incontestable, en un laboratorio que hay en Wuhan, que está patrocinado y subvencionado por los Estados Unidos, entre otros, y que se dedica al desarrollo de virus precisamente del tipo coronavirus, escucha, 2 más 2 son 4. Ya el hecho de que lo hayan soltado de forma deliberada o accidental, como pasa en la película de Resident Evil, es irrelevante. Es irrelevante. La cuestión es, ¿qué hacemos putinejar, me perdéis la palabra en catalán, ¿no? Trasteando con estos virus y sobre todo, ¿tenían las medidas de seguridad necesarias para jugar con esos bichitos? Esas son las cuestiones que nos tienen que preocupar. Y si hacemos una analogía con el problema que hubo en Chernóbil, que tuvo aquella también investigación muy oscura donde los soviéticos no reconocían el fallo de diseño de sus reactores, yo la pregunta que me hago es, ¿cuántos más laboratorios de ese tipo hay en el mundo con esas mismas características de seguridad o peores que han permitido toda esta pandemia? Pero esa pregunta no nos la hacemos, ni se la hacemos a los políticos, porque el daño que ya está hecho no se puede remediar, eso está claro. Que el bicho existe es una realidad. Si no, habría miles de voces de científicos diciendo, ¿pero qué estáis buscando si yo no veo nada? El bicho existe. ¿Cuántas más fábricas de bichos hay por ahí? ¿Y dónde están? ¿Tú eres consciente que en la ciudad en la que vives, en el barrio en el que vives, hay un laboratorio con esas características? Porque igual que la gente no se asienta de forma natural a menos de 5 kilómetros de una central nuclear, por lo que pueda pasar, yo creo que un centro de investigación de biotecnología es igual de riesgoso o de peligroso. No nos informan de estas cosas.
¿Qué hace en un centro? Wuhan, si no me equivoco, es una ciudad de 12 millones de habitantes. ¿Qué hacen laboratorios esas características en una ciudad tan poblada? ¿No sería más seguro tenerlo en medio de la nada? En la Antártida, en el Polo Norte, flotando en una plataforma, donde sea fácil controlar. O en regiones remotas del propio país. Donde sea mucho más fácil contener cualquier tipo de brecha en la seguridad. Aparte, curiosamente, Wuhan es una ciudad a nivel tecnológico extremadamente avanzada. Sí, correcto. Es como una, digamos, como una Silicon Valley un poquito, ¿no? De China. Es una ciudad muy importante dentro del entramado tecnológico chino. Aunque no creo que sea relevante, lo importante es otra vez hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Cuántos más hay de estos laboratorios? Porque son los chinos los únicos que investigan este tipo de coronavirus. Vamos, no me hagáis reír. No son solo los chinos. Todos sabemos que si una cosa tiene la herencia comunista también a lo largo de la historia desde la Guerra Fría, es que los sistemas de control, digamos, de herencia comunista soviética son cuando menos un poquito obsoletillos, vamos a decirlo así, ¿vale? Son como muy confiados, ¿no?, de que todo va a salir bien, mientras que quizás los occidentales se caracterizan más por prever un montón de contingencias y de ser muy seguros y más seguridad. En la práctica no la conozco cuál es la realidad, pero podría ser que ese laboratorio pues tuviese unas condiciones de seguridad, digamos, no aceptables para trabajar con ese tipo de material biológico, y entonces ¿quién es el responsable? Por eso no lo sabremos, porque si ese laboratorio tenía ese problema, el responsable último es el gobierno chino. Las indemnizaciones que podríamos pedirle al gobierno chino ahora mismo serían multimillonarias, pero a lo mejor el chino demanda a la OMS por no actuar cuando debía, cuando tenía la información. Entramos aquí en una guerra cruzada de yo te dije, yo te digo, pero tú no has hecho, y nada cambia. Y nada cambia, la economía se para, la gente sigue muriendo, el miedo campa a sus anchas. Está sacudiendo a las economías. Correcto, entonces... Esto si pidieras daños y perjuicios al causante, al origen, esto sería inasumible a nivel de costos económicos. Lo curioso, que con todos los servicios de inteligencia tan avanzados que hay, todos los sistemas de espionaje, que no se diga nada claro sobre este extraño fenómeno. Un accidente industrial es un accidente industrial. Y lo que tenemos que tener claro es de que si yo tenía un accidente industrial que ahora se ha llamado 19, mañana lo puedes tener tú. Y ese accidente industrial puede ser accidente o no accidente. Estamos en la misma. Los ciudadanos vivimos desinformados por completo de los riesgos que realmente corremos. De las cosas que hacen nuestros gobiernos a espaldas nuestras por su supuesta seguridad. La carrera armamentística existe desde que un señor ató un palo a una piedra de sílex y descubrió que para abrirle la cabeza al otro era mejor que tirársela. Ahí empezó la carrera armamentística. No ha parado hasta ahora. Y nos hemos sofisticado enormemente. De las hachas de sílex pues pasamos a las lanzas, de las lanzas hasta los AK-47, armas nucleares, bioarmas, etcétera, etcétera, etcétera. El ser humano nunca ha dejado de buscar maneras de aniquilar a su prójimo. Oye, déjame decir una locura radiofónica, pero ¿y si esto es innombrable? Resulta que es un ejército bien adiestrado, bien diseñado genéticamente. Yo creo que es un arma. Personalmente creo que es un arma que estaba en desarrollo y que quiero pensar que accidentalmente, aunque sé que no es verdad, ¿vale? Me gustaría pensarlo, pero sé que no es así, se les ha escapado. Y otra es, vamos a tirar un poquillo aquí a las gallinas a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque no existen modelos de predicción social ante el caos y el pánico. Entonces tú tienes que causar un caos o un pánico controlado y localizado, no de demasiada escala, para ver realmente qué es lo que hace la gente, cómo reacciona. Y la lectura que podemos sacar, o al menos la que saco yo de esta pandemia o de este experimento, porque para mí es un experimento, es de que la gente somos extremadamente sumisos. De que se nos dice que nos encerremos y nos encerramos. Que hacemos acopio de comida como si no hubiese un mañana. Que la solidaridad y el ayuda al prójimo, salvo en pocas personas, la mayoría, cuando se trata de autopreservación y autoconservación, nos volvemos extremadamente egoístas. Y sobre todo no nos cuestionamos, y lo he dicho muchas veces, a estos señores que son mentirosos patológicos, que nos gobiernan, y nos queremos a pies juntillas todo lo que nos dicen. Entonces, a partir de ese momento, el experimento ha sido un éxito. Porque mañana podré crear otro miedo, inventado o no, real o no real, y sé que la población va a estar controlada. Si la población hubiera caído en el desorden civil,
en buscar las responsabilidades de los políticos, en cortar cabezas, como sería más propio, ¿no?, de la Revolución Francesa, y responsabilizar a los políticos de la situación que nos toca vivir ahora, que es chunga, obviamente este experimento hubiera salido muy mal. O muy bien, porque ¿quién lo ha creado? ¿Con qué objetivo? ¿Es un ataque de falsa bandera? ¿Es un ataque real? ¿Los que están interesados en que se cause este caos son los que nos gobiernan ahora o los que quieren suplantar a los que gobiernan ahora? Nos tocan vivir tiempos muy convulsos. Como decíamos hace unas semanas, no solo es el bicho, hay muchos otros indicadores que dicen que la economía está cambiando, que el reparto de poderes está cambiando y que hay algo que se mueve ahí que está intentando por resurgir. ¿Se están reinventando los que mandan? ¿O hay un grupo que quiere arrebatarles el poder y por el camino, si no destruyes, no construyes? Investigad. Yo os podría decir muchas más cosas ahora, pero son ya suposiciones mías, no son cosas demostrables, no son cosas que pueda ahora demostraros fehacientemente y por lo tanto no me voy a permitir el lujo de decir cosas que no podáis encontrar en internet fácilmente, pero buscad información al respecto y veréis, y a lo mejor llegáis a la misma conclusión que yo, que no es casualidad que toda esta serie digamos, de inventos, de circunstancias, de eventos que suceden en el mundo tengan una concatenación tan consecutiva. O sea, daos cuenta todos los avances que hemos sufrido en tan poquitos años. Y ahora preguntabas tú sobre los chinos. Hablamos mucho de la IA en este programa, yo os hablo mucho de la IA. Sin embargo, el número de ingenieros sigue siendo súper importante, porque las IAs todavía no pueden diseñar por nosotros ni inventar por nosotros. El país que sea puntero en tecnología, y ya recordamos que hace unos programas dije que ya se había levantado el veto a Huawei para la implementación del 5G en Estados Unidos, porque son los que tienen la tecnología. Si no tienes 5G, el que controle esa tecnología manda en el mundo, porque no hay otra, si no te quedas obsoleto. Nadie se le ocurriría ir con un trozo de piedra de sílex y un palito a luchar contra unos señores que tienen fusiles M16, porque estás muerto, porque su tecnología es tan superior que no tienes nada que hacer. Como hemos dicho muchas veces, las guerras ya no se libran en el campo de batalla con soldados pegándose tiritos. Se libran en el ciberespacio, se libran en las comunicaciones, se libran económicamente. La semana pasada hablábamos de otro actor, el que se quiere ir a fabricar el espacio, el que se ha hecho sus cohetes para ir a colonizar Marte, ir a colonizar la Luna y hacerse la propia. Las nuevas tecnologías, lo que puede desarrollar ahí arriba, de darle una ventaja, podría convertirse en el primer emperador del mundo. Sí, no es una tontería. Porque si yo tengo una tecnología que de repente se convierte en indispensable, dirás, hombre, eso no pasará. ¿Cómo que no pasará? Miraros el bolsillo, que levante la mano el que no tenga un celular, un móvil, un teléfono móvil. ¿Eso era necesario hace 40 años? Me pensaba que ibas a decir, quien esté libre de pecado, que tiene el primer móvil. Ahí no entra, pero ¿era necesario hace 40 años tener móvil? ¿Quién no tiene móvil ahora? Y hay ese discurso entre pedagogos y educadores de ¿a qué edad tendría que tener un niño un móvil? Cada vez es más temprano. Ya es raro encontrar niños de 10, 11, 12 años que no tengan móvil. Enganchados, por cierto, a TikTok. Muchos de ellos. Esta red de cortos, que por cierto se va a prohibir en toda Corea, creo que en China también, y Estados Unidos quiere prohibir TikTok. Cuéntanos por qué. Bueno, no hay ningún filtrado de contenidos, es un poquito... ¿Pero quién hay detrás de TikTok? Es el espíritu que tenía YouTube anteriormente, donde YouTube era, digamos, una plataforma de compartición de vídeos entre usuarios. Ahora se ha convertido quizás YouTube más en un canal de comunicación alternativo a la televisión convencional, donde grandes compañías como Vevo a nivel musical o grandes personas, porque ya no tanto compañías, hemos pasado de confiar en la compañía a confiar en la persona. Mismamente tu canal, Ferran, de Sapiens, con miles y miles de suscritos. Esta gente, estas personas buscan un tipo de información, digamos, una información diferente a través del canal tuyo, como existen muchos más. Entonces, en ese sentido, la forma de comunicarse ha cambiado. Y eso es pérdida de control, señores, para los gobiernos es pérdida de control. Y ahí tenemos la lucha. La guerra está ahí también. El que comunique más rápido, el que comunique mejor, el que pueda censurar antes. China es el mejor ejemplo, donde no todo llega a China. Las búsquedas en sus redes de Baidu no puedes encontrar y no tiene acceso a todo lo que tenemos nosotros. Pero bueno, nosotros tampoco lo tenemos. ¿Quién utiliza un buscador que no sea Google? Ahora, afortunadamente, ha salido el nuevo Edge de Microsoft, que le está dando mucha guerra al Chrome. Yo os digo que es mejor, más rápido. Y sobre todo,
¿Por qué cuando yo busco en Bing, por ejemplo, una cadena de búsqueda o en Google me salen resultados tan diferentes? Google se ha ganado la vida hasta ahora poniendo en primera posición a lo que él le ha convenido. No lo que yo estoy buscando, sino lo que él me quiere ofrecer. Google al final se ha convertido en lo que detestaba en sus orígenes. Quería ser un buscador libre, plural, sin ningún tipo de injerencia. Y se ha convertido en lo mismo. Los primeros entre los resultados que tenemos que están sponsorizados, que no lo más que resultado sponsorizado. Y demás, se ha convertido en una empresa que nos filtra la información que nos muestra. Xavi, no quería acabar el programa hoy de la segunda parte de la marca de la bestia, que nos hemos alejado un poco de lo que estábamos hablando, de estos tatu de información a base de lápiz, un lápiz de estos conocidos de carbono. ¿Puede estar tramándose el plan mejor diseñado de los últimos tiempos a través del primer experimento que se ha hecho con Hatsune Miku, una estrella pop cantante que es un holograma que arrastra a miles y cientos de miles de adolescentes? ¿Puede darse que pueda salir una Hatsune Miku en el ámbito político y está detrás esa inteligencia artificial autónoma a través de este experimento de esta cantante que no existe pero que todo el mundo baila y vibra con ella? Estamos a las puertas de algo muy extraño, y aquí cuando digo esto, los que nos siguen de tantos años saben a qué me refiero. Sin duda alguna. Cada vez se está haciendo más innecesario el contacto físico. Cada vez se está haciendo más innecesario el compartir el espacio, tiempo y aliento con otras personas. Cada vez se está normalizando más las relaciones telemáticas, el poder relacionarnos con las personas a distancia. Este experimento, como tú bien decías, si bien el personaje es un personaje de animación, se ve claro que es un dibujo animado, aunque tiene una personalidad y unas trazas muy humanas. Se han trabajado mucho su personalidad. Sí, sí, y el baile, las conversas, la gesticulación, la morfogénesis de este holograma. Está estudiado todos los colores para que guste a todo el mundo, sus pómulos, sus ojos, todo. Sí, bueno, es un estudio. Aquí los videojuegos tienen mucho que ver, porque los videojuegos han avanzado mucho en este tipo de producto, en la generación de personajes que sean muy friendly user, pues sería un poquito la palabra. El día que esta persona virtual, ¿vale?, que esté representante, porque no podría ser el portavoz de un grupo político y no importarnos realmente tanto la persona, el día que el ser humano evolucione, quizás un poquito, ¿no? Yo creo que va a ser este pequeño paso, ¿no?, de evolución, que evolucionemos de seguir a las personas para seguir a las ideas, independientemente de quién nos las diga. Por eso es lo que decíamos al principio, ¿no? No penséis en quién soy yo o a qué me dedico. Si me escuchas, solo piensa si lo que yo digo puedo tener razón o no, y averígualo por ti mismo. Lo importante no soy yo, que quizás soy simplemente un mero vehículo que os dice una serie de cosas o tengo una serie de inquietudes que comparto con vosotros. Lo importante es la idea. ¿Qué importa quién la transmita? En el momento que uno de nuestros oyentes, nuestros seguidores, repita, adornándolo con su verdad y con su propio discernimiento, la misma idea que yo he transmitido, estamos triunfando, señores. Ese es el objetivo, difundir. No estamos aquí, y lo digo con todo el cariño, no me malinterpretéis, no estoy aquí para que me aplaudan. Estoy aquí y creo que mi función y mi orgullo es de que si yo siembro una idea y esa persona que me escucha se lo cuenta a un tercero y el tercero al cuarto, quizás poco a poco empezamos a tomar conciencia, dejemos de ser borregos y nos comportamos en serios críticos, que cuando venga el politicucho de turno a decir, no te digo, pero ¿qué estás contando, hombre? Anda, vete. Y no te queda más remedio decir, o cambias el discurso político o aquí no tienes poder. De mí no vas a sacar una fuente de poder. Es la única manera de obligarlos, señores. Obligándoles a cambiar el discurso político. Pensar que los políticos se mueven como los que han diseñado a este robot, a este ser virtual, a esta ente, a esta cantante. Se mueven por estudios de mercado. ¿Qué quiere la gente? ¿Qué le preocupa a la gente? ¿Qué le interesa a la gente? Mientras no cambien nuestras preocupaciones, nuestros intereses y nuestras prioridades respecto a lo que es importante, ellos tampoco van a cambiar. ¿Para qué? Si ya funciona la fórmula. Me pregunto hacia dónde evolucionamos, tanto en cuanto un japonés se ha casado con un holograma de forma oficial.
si esto irá evolucionando a cosas insospechables, inimaginables. Xavi Cerro, como siempre, el tiempo no lo hemos curvado, ¿eh? Mira que siempre hacemos el experimento de la servilleta, ¿eh? A ver si se dobla. Sí, pero el espacio lo curvamos, pero el tiempo ahí está. va a ser que no. Pues sigue siendo así. Bueno, tendríamos que darnos una vuelta por el CERN, ¿no? Y a ver, pero no meter la cabeza dentro. Sí, bueno, lo que pasa es que al entrar al acelerador de partículas, en su entradita principal, nos quedaríamos mirando qué hace aquí la figura de Shiva. Bueno, están haciendo uno más grande, ¿eh? Están ¿Qué fabricando hace la figura de Shiva otro bastante más en grande. algo científico? En fin. El diosa de la destrucción, para los Vedas. Lo podemos tratar el próximo día si quieres. Repito, muchas gracias, Xavi. Un placer, como siempre, compañeros. Buenos días. Y amigos y amigas, como siempre, de lo aquí tratado, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.